Hola, ¿cómo están? Estamos en un nuevo video. En este caso vamos a ver una herramienta que sirve para averiguar lados o ángulos desconocidos de triángulos oblicuángulos. Decimos triángulos oblicuángulos básicamente a los que no tienen ningún ángulo recto. En este caso no nos va a servir ni Pitágoras ni las relaciones trigonométricas que vimos en el video anterior. Hay dos herramientas. Una es la que ven acá, el teorema del seno, y que es el objetivo de este video. Y la otra es el teorema del coseno, del cual después voy a hacer otro video también para explicarlo. Bien, este es el enunciado. Lo van a encontrar de distintas maneras seguramente. En todo triángulo, la razón entre la longitud de un lado y el seno de su ángulo opuesto es la misma en toda la figura. Bueno, para empezar a explicar un poquito qué quiere decir esto, voy a poner algunas letras en el triángulo que tengo aquí. Le coloco la letra a uno de los lados y a continuación le voy a poner una letra al ángulo opuesto y voy a poner la A mayúscula. Yo sé que en el video anterior dije que estamos acostumbrados a poner letras griegas y podría hacerlo si quisiera, pero solo porque lo van a encontrar más de esta manera anotado en un libro o en internet si lo buscaran, lo voy a hacer también así. Luego le pongo a este lado B, la B minúscula, y al ángulo opuesto también la B mayúscula. Finalmente, C minúscula a este lado que me queda y C mayúscula a su ángulo opuesto. Bien, esto de usar la misma letra pero en minúscula y mayúscula va a ayudar a reforzar esa idea de que necesito un lado y su ángulo opuesto. Y entonces ahora sí, el enunciado, cuando habla de la razón de la longitud de un lado y el seno de su ángulo opuesto, habla de la razón como división. Entonces lo que uno va a encontrar siempre que vea este teorema va a ser lo siguiente. Si yo divido, por ejemplo, el lado A por el seno del ángulo opuesto A, me daría exactamente lo mismo que si yo dividiera el lado B por el seno de su ángulo opuesto B, y daría exactamente lo mismo que si yo dividiera el lado C por el seno de su ángulo opuesto C. Esta es la relación principal del teorema del seno. Cualquier lado dividido el seno de su ángulo opuesto da siempre el mismo valor en todo el triángulo, en toda la figura. Ahora pueden ver que hay dos veces una igualdad, pero es solamente porque eso dice el teorema. Esta parte van a ver que ahora en los ejercicios que les voy a explicar no la voy a poner. Simplemente voy a trabajar con esta parte, ¿bien? Vamos ya rápido a un ejemplo. Bueno, acá estamos. Eh, acá tenemos dos ángulos y un lado. Fíjense que el lado de 15 metros tiene su opuesto en el ángulo de 86 grados, ¿verdad? Para poder usar el teorema del seno siempre vamos a necesitar tener un lado y su ángulo opuesto, cualquiera sea, pero es esencial para poder usarlo. Y en este tipo de problemas siempre vamos a tener tres datos y voy a poder averiguar un cuarto dato o un cuarto elemento del triángulo. En este caso tengo dos ángulos y un lado. Eso quiere decir que voy a poder averiguar, en este caso, el lado opuesto al otro ángulo, es decir, al de 34. Le voy a poner la letra X. Este es el lado que yo puedo averiguar en este ejemplo, ¿verdad? El que tiene la X, porque es el opuesto al ángulo de 34. Bien, ya empecemos a calcular. Primero coloco el teorema del seno, la relación, y voy a empezar a reemplazar. Del lado donde dice A y seno de A, voy a colocar los datos que ya conozco. En lugar de A utilizaré el lado de 15 metros y en vez de seno A utilizaré seno de 86 grados. Y finalmente del otro lado, donde dice B sobre seno de B, utilizaré X y los 34 grados. Quedará de esta manera. Mi incógnita arriba, seno de 34 grados abajo. Y como ven acá, nos ha quedado formada una simple ecuación, donde el objetivo es despejar X. Lo único que estaría molestando allí es el seno de 34, que se encontraría dividiendo. Por eso lo único que hay que hacer es
pasar multiplicando el seno de 34 al otro lado de la igualdad. Y como ya aconsejé en un video anterior, todo esto así como está, lo ingresamos en la calculadora para que me dé el resultado final y tener que redondear una única vez. Tratamos de no hacer muchas operaciones durante el ejercicio, sino hacer todo en el último paso, ingresar todo junto en la calculadora en el último paso. Una vez hecho esto, nos da que ese lado medía 8,41 metros. Bien, ahora que usamos el teorema del seno por primera vez, pueden ver que ya averiguamos o ya tenemos dos lados y dos ángulos. Lo conveniente ahora, si quisiera seguir averiguando el lado y el ángulo faltante, sería averiguar primero el ángulo. Porque como recordarán, los tres ángulos de cualquier triángulo siempre suman 180 grados. Entonces este faltante es fácil de calcular, restándole a 180 los dos ángulos que ya conozco. De esa manera sabemos que ese ángulo al que le llamé alfa mide 60 grados. Bien. Y ahora que conozco este ángulo que no tenía, puedo averiguar, como hicimos ya en el cálculo anterior, su lado opuesto. Le voy a poner la letra I, solo para no usar la misma letra, y los pasos van a ser muy similares. Vuelvo a utilizar la relación del seno. Vuelvo a usar los datos que me dieron en un principio. Si ustedes quisieran, de este lado podrían usar el 8,41 metros que ya averiguaron y el 34 grados. Pero ¿qué pasa? Si por alguna cuestión este resultado no fuese correcto, por si yo cometí algún error, el resultado de esta nueva ecuación tampoco va a ser correcta. Por eso es que es un buen consejo volver a usar los datos que yo tenía al principio. Y del otro lado entonces utilizaré la letra I como incógnita y el seno de 60 grados debajo de ella. Otra vez una ecuación donde hay que despejar I y simplemente haré el mismo paso que en el cálculo anterior. El seno de 60 pasará multiplicando al otro lado. Finalmente ingreso todo esto en la calculadora al mismo tiempo y me da el resultado final. 13,02 centímetros. Sí, pueden ver que acá erré con las unidades. Venía con metro y después puse centímetros. Les pido disculpas por eso. Bueno, este es el caso que yo diría más simple. Vamos a ver otro caso donde podemos usar el teorema del seno. Y es este, donde yo conozco dos lados y solo un ángulo. Siempre, como pueden ver, necesito tener un ángulo y su lado opuesto para poder usar el teorema del seno. Si no tuviese esa condición, no podría usar este teorema. Entonces, como tengo dos lados, esta vez podré averiguar un ángulo. Y voy a averiguar el ángulo opuesto al lado que conozco, es decir, el ángulo opuesto al de 74 metros. Alfa. Ahí está, voy a averiguar alfa. Paso a colocar otra vez la relación del teorema del seno y empiezo a reemplazar los datos. Primero usaré el lado opuesto y el ángulo opuesto que sí conozco, es decir, 58 metros y seno de 51 grados. Del otro lado usaré 74 metros que ya conocía y seno de alfa para averiguar el ángulo que desconozco. Acá los pasos van a ser un poco distintos a los cálculos del ejemplo anterior, así que se va a hacer un poco más extenso. Primero que nada, mi incógnita no puedo tenerla en el denominador o en el divisor si quieren, así que lo primero que van a tener que hacer siempre es el seno del ángulo que quieren averiguar, pasarlo al otro lado multiplicando. Ven que es lo mismo, lo único que hice fue tomar el seno de alfa y pasarlo multiplicando al otro lado. Ahora que ya no tengo el ángulo en el divisor, fácilmente puedo pasar los demás valores al otro lado de la igualdad. El 58 que estaría multiplicando pasará dividiendo y el seno de 51 que estaría dividiendo pasará multiplicando. Queda de esta manera. Pueden ver que el 74 se mantuvo en el mismo lado. El seno de 51 que estaba dividiendo pasa multiplicando.
y el 58 que estaba multiplicando pasó a dividir. Bien, cumplimos esa regla de las ecuaciones que me dice que cualquier valor puede pasar al otro lado de la igualdad con su operación opuesta o inversa. ¿Terminé de despejar? No. Alfa aún no está sola. ¿Quién está estorbando? El seno. Así como lo vimos en el video anterior de razones trigonométricas, simplemente pasar el seno con su operación inversa. Alfa es igual a seno de la menos 1 de lo que tenía de este lado de la igualdad. Ahora, todo esto es lo que hay que ingresar en la calculadora. Es importante estos paréntesis para no equivocarnos cuando ingrese todo esto en la calculadora. Sé que puede parecer engorroso tener que poner todo esto de una en la calculadora, pero créanme que vale la pena porque de esa manera uno solo tiene que redondear el resultado final. Si yo hubiese hecho toda esta operación en un paso y el valor que me dé ya redondeado, encima le calculo el seno a la menos 1, tendría que redondear dos veces y eso hace que los errores aumenten. Una vez que ingresen todo esto en la calculadora, en este caso me dio un ángulo de 82,54 grados. Bien, ya conocemos ese ángulo. Pueden ver que fue más extenso que en el cálculo anterior, pero si somos prolijos y seguimos los típicos pasos de una ecuación, tendríamos que poder resolverlo sin grandes problemas. Ahora, si quiero terminar el ejercicio, es decir, si quiero averiguar el ángulo y lo que falta, puedo hacer lo mismo que hice en el ejemplo anterior. Primero, averiguar este ángulo, le llamo beta en este caso. Al conocer dos ángulos del triángulo, fácilmente, se los resto a 180 y averiguo cuánto vale beta. En este caso, 46,46 grados. Y ahora que tengo este ángulo que yo no conocía, puedo averiguar su lado opuesto. Le llamaré X. Y aquí sí va a ser más simple, porque como quiero averiguar un lado, simplemente usaré los mismos pasos que en el cálculo anterior, en el ejemplo anterior. Uso el 58 y el seno de 51, que son los datos iniciales. Y del otro lado, la incógnita arriba, que es el lado, y seno de el ángulo 46,46. X o la incógnita, si quieren, está arriba, no está dividiendo, así que es bastante más simple. Solamente pasaré el seno de 46,46 multiplicando. Resolvemos esto en la calculadora y ese lado medía 54,10 metros. Otra vez acá olvidé corregir este tema de la unidad, les pido disculpas. Pero bueno, ya terminamos de averiguar todo lo que faltaba en este triángulo. Y eso sería todo. Estos son los dos casos que se les puede presentar. Que quieran averiguar un ángulo o que quieran averiguar un lado de un triángulo oblicuo ángulo. En este video están resumidas todas las posibilidades que se le pueden presentar en los casos en que pueden aplicar el teorema del seno. En el próximo video vamos a ver la segunda herramienta que tenemos para triángulos oblicuángulos, que es el teorema del coseno. Pero bueno, eso es tema del próximo video. Les agradezco por visitar y espero que haya sido una explicación clara.